lo voy a hacer en español, creo que todos hablan español. No Spanish. Ok. Bueno, vamos a presentar lo que es un banco de capacitores de 63 niveles. Es de niveles asimétricos. Y este banco, pues, no utiliza resistencias de descarga en los capacitores. Esa sería como una de las aportaciones. Y la otra es que tampoco requiere resistencias de precarga. ¿Sí? Bien, pues las redes modernas, ¿sí? Hoy en día tienen algunos cambios. Por ejemplo, se integran las energías renovables que generan que haya un flujo bidireccional de potencia. Entonces, debido a esto se empiezan a presentar problemáticas en diferentes industrias. ¿Por qué? Porque ellos originalmente tenían una capacidad de consumo, colocaron un banco de capacitores de pasos fijos de un cierto tamaño cada paso. Entonces, al haber generación también dentro de la red, esto genera que a veces el banco de capacitores quede demasiado grande para el manejo de potencia que tiene la pequeña red eléctrica. Vamos a suponer un centro comercial, una fábrica con paneles solares. Pues va a depender de qué tan nublado está el consumo de potencia o si hay sol. Entonces va a haber variaciones en el triángulo de potencia. Imagínense el triángulo, tenemos la parte real y la parte imaginaria. La parte real también se está moviendo, no solamente la potencia reactiva, sino también la potencia real. Entonces eso hace que esos cambios requieran, pues, adaptaciones también en el banco de capacitores. ¿Sí? Entonces las redes de bancos fijos pues tienen dificultades para compensar a veces cuando hay una demanda de potencia muy baja. ¿Sí? Estamos proponiendo pues un banco de 63 niveles en lugar de tener solamente 4 pasos como tienen algunos bancos o tienen 11 niveles, etcétera, 5 niveles de pasos fijos. Estamos proponiendo un banco asimétrico que puede producir 63 niveles con solamente una cantidad pequeña de 4 capacitores y 4 inductores, 4 inductancias. ¿Sí? Es un banco inductivo capacitivo para compensar tanto factor de potencia en adelanto como en atraso. ¿Sí? Bueno, otra de las problemáticas de los bancos de capacitores es que cuando hacen el paso o conectan o desconectan un capacitor se producen corrientes de irrupción muy grandes que a veces pueden generar problemáticas en la red eléctrica. ¿Sí? Que se te queme un aparato por ahí, se te dañen ciertas cosas, debido a que esas corrientes pueden generar cambios de voltaje, ¿sí? Etc. Bueno, aquí es lo que estamos mencionando. El switcheo pues va a generar transitorios y bueno, vamos bueno, aquí vemos algunas imágenes de bancos de capacitores. Entonces proponemos un banco de 63 niveles que va a operar en los 4 cuadrantes de potencia. ¿Sí? Va a utilizar como elementos de conmutación tiristores, diodos, IGBTs, ¿sí? Elementos de estado sólido. Los métodos de switcheo son simples, no se requieren muchos sensores para poder monitorear en qué momento hacer el switcheo. Solamente requerimos sensores de voltaje, de línea, ¿sí? Y sensores de corriente. ¿Sí? También pues este banco va a eliminar lo que son la necesidad de resistencias de descarga, que mencioné ahí al final. Y bueno, aquí tenemos un banco convencional de capacitores, capacitivo inductivo. ¿Sí? Este banco, si es de pasos fijos, solamente puede producir 11 niveles diferentes de corrección de factor de potencia. Y este tipo de bancos por lo general trabajan con contactores o con unos contactores que llevan unas resistencias de precarga como el que tenemos de este lado. ¿Sí? Podríamos utilizar los contactores normales para las cargas inductivas y los contactores con resistencia de precarga para las cargas capacitivas. Bueno, la propuesta es que en lugar de utilizar contactores, se utilicen triacs o SCRs en antiparalelo en la parte de arriba para los inductores
Y en la parte de abajo vamos a utilizar IGBTs con un puente de diodos, que también se pueden usar otro tipo de dispositivos. Lo que se requiere aquí nada más es que no necesariamente tengamos que apagar en el cruce por cero. Es decir, podemos apagar en el máximo o en el mínimo de la señal. Esa es la ventaja por la que se utilizan los IGBTs, ¿sí? Bien, aquí vemos pues algunos de los elementos que podemos utilizar, ¿sí? Por ejemplo, de aquel lado podemos usar FIACs o podemos usar dos SCRs en antiparalelo para las cargas inductivas. Para las cargas capacitivas se pueden utilizar GTOs en lugar del IGBT también. O se pueden utilizar IGBTs como el inciso A o en estas otras configuraciones, ¿sí? Bien. Bueno, como habíamos mencionado, las redes modernas pues integran diferentes formas de generación de energía y eso genera que la potencia que se está consumiendo de la red eléctrica pues sea variable, ¿sí? Aquí vemos, para nuestro análisis utilizamos una potencia de 12 kVA, una potencia aparente máxima de 12 kVA, y hicimos un barrido en los 4 cuadrantes en forma de espiral o de caracol para ir moviéndonos y observar cómo se comportó nuestro diseño, ¿sí? Este sería el diseño, así se comportaría nuestra voltaje y corriente, ¿sí?, en una red eléctrica si nosotros simplemente no tenemos un banco de capacitores. Es decir, la corriente va a ir incrementando, así como se veía en forma de espiral, va a ir incrementando en realidad en rampa, la amplitud, y el voltaje, dependiendo si estamos generando potencia o estamos consumiendo, puede tener una caída o una elevación dependiendo la resistencia que hay en los conductores, ¿sí? Pero cuando nosotros ponemos un banco de capacitores convencional de 11 niveles, pasos fijos, pues los resultados que tenemos son estos. Cada vez que hay una conmutación, nosotros vamos a tener fluctuaciones de voltaje. Tal vez, digamos, no son muy relevantes porque si estamos viendo la escala, pues estamos entre 385 y 400 volts. No hay mucha relevancia en lo que vienen siendo picos, variaciones de voltaje cada vez que hay una conmutación. Pero, como vemos por aquí, en las partes inductivas, pues ahí sí hay algo de mayor relevancia con las cargas inductivas que con las capacitivas, que solo vemos esta resonancia. Bueno, estas son inductivas, perdón, y estas son capacitivas, de hecho, ¿sí? Pero en la corriente sí podemos ver picos de corriente muy agresivos, y no solo picos. En esta parte lo que estamos viendo, lo que genera este comportamiento que está aquí, ¿sí?, ese comportamiento lo genera que hay un offset en la corriente cuando entran las cargas inductivas. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Si nosotros utilizamos un banco asimétrico de 63 niveles conmutado por tiristores, vean el resultado. Todas estas irrupciones de corriente pues se van a reducir significativamente. Ahorita vamos a ver por qué. Esto es lo que pasa con cargas inductivas convencionales. Cuando nosotros encendemos aleatoriamente con un contactor que conecta simultáneamente las tres fases, pues vamos a tener un desbalance de corrientes como el que se ve aquí, ¿sí? No un desbalance, perdón, un offset en las corrientes. Y eso es muy grave a veces para la electricidad. Y ese offset, pues al momento del apagado todavía tiene un poco de presencia. Vemos que el apagado pues no duró muchos segundos. Si dejamos más segundos, pues tal vez esto se va a eliminar por completo, ¿sí? Pero ese offset es dañino para, pues, es lo que veíamos ahí en las señales, como que se iba atenuando, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros colocamos conmutación por medio de tiristores y controlamos el momento en el que se encienden estos tiristores? Nos damos cuenta que no encendemos las tres fases simultáneamente, sino que las encendemos en una secuencia controlada y siempre justo en el cruce por cero, ¿sí? Si hacemos esto, entonces nosotros logramos que las tres corrientes no tengan offset. El offset se elimina por completo en las cargas inductivas. ¿Y por qué utilizamos tiristores como el TRIAC o el SCR? Porque estos se apagan en el cruce por cero también y no necesitamos monitorear la señal para decidir en qué momento se va a apagar,
Simplemente decimos apágate y se va a apagar justo en el cruce por cero. Esto también nos produce que aquí podemos ver cómo se comportan los voltajes en la parte de arriba. Cuando nosotros conectamos cargas inductivas o las desconectamos, al conectar no hay tanto problema, pero al desconectar vemos que hay un pico de tensión, y este pico de tensión, discúlpenme que no puse ahí la escala, pero esto llega casi a 10 kilovolts, ¿sí? Son inductores. ¿Qué pasa cuando desconectamos un inductor? Se genera un pico de corriente. Se genera un pico de voltaje porque el inductor se opone al cambio de la corriente. Cuando nosotros apagamos de manera controlada en el cruce por cero, los picos de voltaje ni siquiera se producen. Hay una oscilación, sí, pero es menor a la amplitud de la señal de corriente. Entonces aquí podemos, perdón, menor a la amplitud de voltaje, ¿sí? Entonces aquí eliminamos el peligro que se podría producir en los platinos de un contactor, que por lo general se dañan debido a esos picos de voltaje porque generan sobretensiones, corrientes forzadas, etcétera, ¿no? Bien, aquí podemos ver en este otro ejemplo lo que pasa con los capacitores. Los capacitores, tal vez el problema ahora es en el momento de la conexión. Debido a que el capacitor está conectado con conductores, hay inductancias parásitas. Entonces entra en una resonancia y produce unas corrientes de irrupción muy agresivas, ¿sí? Esas corrientes pueden distorsionar la tensión de la red eléctrica, ¿sí? Y pueden distorsionar también las corrientes y producir daños en diferentes equipos que estén conectados a la misma red. ¿Cómo podemos nosotros minimizar esas irrupciones? Bueno, colocando, lo que son las resistencias de precarga. Es lo que hace la industria actualmente. Colocan resistencias de precarga y con eso limitan las corrientes de irrupciones. Aquí vemos un ejemplo de lo que hace la industria. Ellos dicen, esto pasa sin bloque de precarga, esto ocurre con bloque de precarga. Pero estas resistencias pueden ser a veces muy peligrosas. ¿Por qué? Porque si el contactor no actúa a tiempo, estas resistencias deben durar solo milisegundos conectadas. Digamos que primero se activa el bloque de las resistencias y luego el contactor principal. Estas resistencias por lo general son alambres de hierro que se calientan bastante, y si el contactor por alguna razón, ya sea por una caída de tensión o porque estás arrancando un motor al mismo tiempo que está operando, que llega a pasar en la industria, esto se funde y explota, ¿sí? Y créanme que yo lo he visto. Es una problemática. Cuando nosotros colocamos el IGBT con el puente de diodos, estos son los resultados que tenemos. Encendemos en 3 pasos, pero de una manera controlada. Monitoreando el voltaje de la línea podemos saber en qué momento debemos encender el primer capacitor, el segundo y el tercero. Es un arreglo en delta, pero a pesar de que es en delta, al conectar uno estamos conectando pues prácticamente toda la delta, ¿no? Pero si conectamos un solo punto, solamente se equipotencializa con la línea, que es lo que pasa en este punto. Ahí equipotencializamos la primera fase, luego entra la segunda de manera controlada y la tercera, y entonces el resultado son una reducción bastante significativa en las corrientes de irrupción. Seguimos teniendo un poco de distorsión, sí, pero ya está muy limitada esas irrupciones. Ya no necesitamos las resistencias de precarga. En el momento de apagado también es de una manera controlada. Mediante la monitorización del voltaje de la línea, podemos saber en qué momento debemos apagar. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver cómo se encienden los voltajes, cómo se van comportando los voltajes del capacitor y cómo se apagan de manera controlada también, ¿sí? Y podemos comparar lo que ocurre, ¿sí? Cuando encendemos con un contactor. Vean, ahí se distorsionó el voltaje de la línea en esta parte. Es muy pequeño tal vez la distorsión, pero hay una distorsión en tensión, y tener distorsión en tensión es algo muy grave. Casi no se debe de tener una distorsión en tensión, no se busca que no se tenga. Cuando apagamos el capacitor, ¿qué ocurre? Tenemos voltajes residuales que se quedan en el capacitor. Estos voltajes es energía desperdiciada que se va a disipar por lo general mediante resistencias de
descarga. Y no solo eso, es un peligro para un operador cuando necesita, un técnico cuando necesita meter mano dentro del banco de capacitores, tiene que esperar hasta que estas resistencias estén totalmente desenergizadas. Si nosotros apagamos de una manera controlada, observemos, no tenemos nada de tensión en el banco de capacitores. O sea, apagamos y queda descargado. ¿Sí? Eso es algo que hasta ahorita pues nadie, no lo he visto en ningún otro lado. ¿Sí? Aquí tenemos pues, lo que utiliza la industria, resistencias de descarga, ¿sí? Para descargar los bancos. Bueno, aquí tenemos también lo que viene siendo una de las fórmulas para calcular la potencia real y la potencia reactiva. Aquí podemos ver lo que ocurre con un banco de capacitores de solo 11 pasos y lo que ocurre con un banco de capacitores de 63 niveles. ¿Sí? Tenemos una resolución mucho mayor para compensar. Aquí tenemos escalones muy grandes. Aquí estamos viendo cómo compensa el factor de potencia. La corriente Q está relacionada. Tener una corriente Q en cero significa que el factor de potencia está correcto, está unitario. ¿Sí? Entonces, podemos ver cómo se comporta un banco de capacitores de 11 niveles con contactores. Vemos picos muy agresivos. Y aquí podemos ver lo que pasa si el banco de capacitores, ¿sí? Si comparamos el de 63 con contactor, perdón, el de contactor de 11 niveles contra el de 63 niveles con tristores. Aquí podemos ver también lo que ocurre con la corrección del factor de potencia del de 11 niveles comparado contra el de 63 niveles. ¿Sí? Ya vamos a terminar. Bueno, estas son las contribuciones principales que tenemos. Corregimos factor de potencia, eliminamos irrupciones, eliminamos resistencias de precarga, de descarga, y eso pues es todo por hoy. Aquí está nuestro contacto. Muchas gracias.